Saludos a todos, amantes de lo paranormal. Hoy, en Casempo, nos adentraremos en el oscuro mundo de las historias de lugares embrujados. Prepárense para sumergirse en el misterio y el terror mientras exploramos algunas de las historias más espeluznantes jamás contadas. Sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo de lo sobrenatural. Historias de lugares embrujados. Número 5. La casa de Amityville, Nueva York. Comenzamos nuestro escalofriante viaje en la historia de lo paranormal con uno de los lugares más icónicos y enigmáticos, la casa de Amityville en Nueva York. Esta casa es conocida en todo el mundo por los eventos aterradores que ocurrieron en su interior durante la década de 1970. Acompáñanos mientras exploramos los secretos oscuros que esta casa guarda. La casa de Amityville se convirtió en el escenario de pesadillas cuando la familia Lutz se mudó allí en diciembre de 1975. Pronto, comenzaron a experimentar una serie de fenómenos paranormales que incluían voces susurrantes en la noche, apariciones espectrales y una creciente actividad violenta que los aterrorizaba. Uno de los eventos más escalofriantes fue el descubrimiento de una habitación secreta en el sótano, un espacio que no aparecía en los planos originales de la casa. Esta habitación estaba cubierta de manchas de sangre y exudaba una presencia ominosa. Los Lutz informaron que las actividades paranormales eran tan intensas que finalmente huyeron de la casa después de solo 28 días de residencia, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. La casa de Amityville ha dado lugar a numerosas leyendas y teorías sobre por qué podría estar embrujada. Algunos creen que la casa fue construida sobre terrenos sagrados nativos americanos, lo que habría desatado una maldición. Otros sugieren que eventos violentos anteriores en la casa dejaron una energía negativa persistente. La historia de Amityville también inspiró libros y películas de terror, lo que ha contribuido a su notoriedad. Algunos escépticos argumentan que la historia fue exagerada o que los Lutz inventaron los fenómenos paranormales para ganar notoriedad. Lo que es innegable es que la casa de Amityville sigue siendo un enigma y un lugar de interés para los amantes de lo paranormal, y sus oscuros secretos siguen despertando el miedo y la intriga en todo el mundo. Número 4. Hotel Stanley en Colorado. Nuestra siguiente parada nos lleva a las majestuosas tierras de Colorado, donde se encuentra el Hotel Stanley. Este lugar no es solo un hotel común, es un sitio con una historia que ha capturado la imaginación del mundo. Es conocido por haber inspirado la famosa novela de Stephen King, El Resplandor. Acompáñanos mientras exploramos la rica historia y los oscuros secretos de este icónico hotel. El Hotel Stanley tiene un pasado que se remonta a más de un siglo. Fue construido en 1909 por Freeland Oscar Stanley, un inventor y empresario, y desde entonces ha sido un punto de referencia en Estes Park, Colorado. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente intrigante son los relatos de avistamientos de fantasmas y experiencias paranormales que lo rodean. Los huéspedes y el personal del hotel han informado sobre una variedad de fenómenos inexplicables. Estos incluyen luces que se encienden y apagan por sí solas, puertas que se abren y cierran sin explicación, y apariciones espectrales que deambulan por los pasillos y habitaciones. Uno de los lugares más infames del hotel es el salón de conciertos, donde se dice que se escuchan risas y música de piano en medio de la noche, a pesar de que nadie esté allí. El Hotel Stanley es famoso por haber influido en la creación de El Resplandor, de Stephen King. El autor y su esposa se hospedaron en el hotel durante una visita en septiembre de 1974, cuando el hotel estaba a punto de cerrar para la temporada de invierno. King se alojó en la habitación 217, que se dice que es uno de los lugares más activos en términos de actividad paranormal. La experiencia de King en el hotel, junto con las historias que escuchó sobre su historia y supuestos fantasmas, inspiró la novela que se convertiría en una de las obras maestras del terror. La película dirigida por Stanley Kubrick también contribuyó a la fama del hotel y su asociación con el horror. El Hotel Stanley es un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazan, y su legado perdura como uno de los destinos más fascinantes para los amantes de lo paranormal y los entusiastas de Stephen King por igual. Número 3. El Castillo de Leap en Irlanda. Nuestro siguiente destino nos lleva a las verdes colinas de Irlanda, donde se alza majestuoso el Castillo de Leap. Este castillo es mucho más que una estructura de piedra antigua. Es un lugar con una historia rica y misteriosa que ha desconcertado a generaciones. Acompáñanos mientras exploramos las profundidades de su historia, llena de tragedias y fenómenos inexplicables. El Castillo de Leap, construido en el siglo XV, ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos. Entre ellos, destacan los relatos de apariciones fantasmales y sucesos inexplicables que han desconcertado a quienes han visitado el castillo. Visitantes y residentes locales afirman haber visto sombras oscuras que se mueven por los pasillos y habitaciones del castillo, así como escuchar susurros y risas que parecen provenir de ninguna parte.
Uno de los relatos más inquietantes es el de una dama de blanco que deambula por el castillo, a menudo acompañada de un sentimiento de tristeza abrumadora. Se dice que el castillo está impregnado de una sensación de presencia sobrenatural, y muchos han experimentado una atmósfera cargada de energía que les resulta inquietante. El castillo de Lip está rodeado por la leyenda de una maldición que ha acechado a quienes lo habitan o visitan. Se cree que la maldición se remonta a una tragedia que ocurrió en el castillo hace siglos. La historia cuenta que un señor del castillo, en un acceso de ira, arrojó a su hijo por la ventana del castillo. Desde entonces, se dice que el castillo ha estado maldito, y aquellos que lo poseen o pasan tiempo allí enfrentan desgracias y tragedias en sus vidas. Esta leyenda arroja una sombra aún más inquietante sobre el ya misterioso castillo de Lip. En resumen, el castillo de Lip en Irlanda es un lugar donde la historia, lo paranormal y la leyenda se entrelazan en una experiencia verdaderamente enigmática. Sus misterios continúan intrigando a quienes se aventuran a explorar sus sombrías paredes. Número 2. Mansión Winchester en California. Nuestra siguiente parada nos lleva al soleado estado de California, donde descubriremos un lugar verdaderamente único, la Mansión Winchester. Esta casa no es solo una residencia, es un enigma arquitectónico con pasadizos secretos y una historia que ha desconcertado a generaciones. Acompáñanos mientras exploramos las profundidades de su historia, su misterioso propósito y la increíble obsesión de su propietaria, Sarah Winchester. La mansión Winchester es famosa por su arquitectura inusual y su construcción aparentemente interminable. Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester, comenzó la construcción de la casa en 1884 y continuó expandiéndola durante casi 38 años, hasta su muerte en 1922. Lo que hace que esta casa sea tan intrigante es la creencia de Sarah en los espíritus y su obsesión por construir para ellos. Se dice que Sarah visitó a un medium después de la muerte de su esposo y su hijo y que el medium le advirtió que su familia estaba siendo perseguida por los espíritus de quienes habían sido asesinados por rifles Winchester. Supuestamente, el medium le aconsejó que construyera una casa para albergar a estos espíritus y así poder apaciguarlos. Esta creencia llevó a la construcción constante de la casa, con pasadizos secretos, escaleras que no conducen a ninguna parte y habitaciones extrañas que parecen destinadas a confundir a los espíritus malignos. La mansión Winchester se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más activos en términos de actividad paranormal. Visitantes, trabajadores y expertos en lo paranormal han informado sobre una variedad de fenómenos inexplicables en la casa. Entre los informes se incluyen puertas que se abren y cierran por sí solas, pasos que se escuchan en pasillos vacíos y apariciones de figuras sombrías en espejos y ventanas. Muchos visitantes sienten una presencia constante en la casa y afirman haber tenido experiencias inexplicables. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones paranormales en la mansión Winchester, y muchos creen que la energía residual de la obsesión de Sarah Winchester todavía llena sus corredores y habitaciones. En resumen, la mansión Winchester es mucho más que una casa, es un monumento a la creencia en lo paranormal y un misterio arquitectónico único en su tipo. Su historia, su construcción y los fenómenos paranormales que la rodean continúan intrigando y desconcertando a quienes se aventuran a explorarla. Número 1. La Isla de las Muñecas en México. Nuestra próxima parada nos lleva a un lugar tan misterioso como inquietante, la Isla de las Muñecas, ubicada en México. En este extraño rincón del mundo, cientos de muñecas rotas cuelgan de los árboles, creando un paisaje surrealista y aterrador. Acompáñanos mientras exploramos esta isla única y descubrimos la historia, la leyenda y la creencia detrás de este lugar inquietante. La Isla de las Muñecas tiene una historia que se remonta a varias décadas atrás. Su leyenda cuenta que un hombre llamado Don Julián Santana vivía en la isla de forma solitaria. Un día, encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales de la isla y, poco después, una muñeca flotando en el agua. Creyendo que la muñeca pertenecía a la niña fallecida, Don Julián la colgó en un árbol como muestra de respeto y para apaciguar su espíritu. Sin embargo, este gesto solo marcó el comienzo de una obsesión creciente. Don Julián comenzó a recolectar muñecas rotas y en desuso de basureros y canales cercanos. Colocó estas muñecas en toda la isla, colgándolas de los árboles y estructuras. Según se dice, lo hacía para protegerse de los espíritus inquietos de la niña y otras almas que consideraba atrapadas en la isla. A lo largo de los años, la colección de muñecas creció hasta incluir cientos de ellas, cada una en diferentes estados de deterioro.
Don Julián afirmaba que las muñecas hablaban entre ellas por las noches y que sus voces a menudo eran escuchadas. La creencia detrás de colgar muñecas en la isla de las muñecas se basa en la idea de que las muñecas actúan como guardianes espirituales y apaciguadores de los espíritus inquietos. La tradición sugiere que las muñecas atraen a los espíritus hacia ellas, permitiendo que las almas encuentren consuelo en estos objetos inanimados. Para muchos, las muñecas se convirtieron en una especie de santuario y un símbolo de respeto hacia las almas que han partido. Sin embargo, para otros, la isla y sus muñecas representan un lugar inquietante y perturbador. En resumen, la isla de las muñecas es un lugar único y enigmático que combina historia, leyenda y creencias espirituales. Sus árboles cubiertos de muñecas rotas crean una atmósfera inquietante que ha atraído la curiosidad de visitantes de todo el mundo. ¿Qué secretos y misterios oculta esta isla? En resumen, estas son algunas de las historias espeluznantes de lugares embrujados que existen en el mundo. A medida que exploramos estas historias, nos sumergimos en el misterio y la fascinación que rodea lo paranormal. ¿Tienen alguna experiencia propia con lugares embrujados? Compartan sus historias en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido escalofriante en Casempo. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.